Muy buenos días, aquí desde el Palomar Morón, provincia de Buenos Aires, Argentina, desde Radio La Luna. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, muy buenos días a quienes nos están escuchando por Radio Fénix de Corrientes en el 92.1 MHz. Buenos días a quienes nos escuchan en los distintos lugares de la República Argentina, que siempre hay alguien más que en algún pueblo, en alguna localidad, en alguna provincia, se suma a la audiencia de nuestro programa La Brújula. Y buenos días a quien me acompaña siempre, aunque estuvo unos días de vacaciones, Daniel de Abrantes. ¿Qué tal, Mario? Buenos días a todos. Y bueno, acá estamos de vuelta. Muy bien. Bueno, vamos a tratar de sacar, con gripe y todo, vamos a tratar de sacar un buen programa en el día de hoy. Buenos días, Beto Perdomo, que es nuestro operador, sin el cual este programa no podría salir. Así que bueno, estamos ya, como no interrumpimos la transmisión de La Brújula, porque siempre estuvimos el lunes 31, estuvimos el lunes 7, y hoy es lunes 14 de enero, son las 12 horas y 4 minutos, y ya les digo el tiempo, 27 grados aquí en el Palomar, depende del lado de donde usted se ubique, debajo de un árbol o en pleno asfalto, al lado de una pileta o mirando bolsas, depende de donde esté, la sensación térmica va a cambiar, pero aquí la temperatura en el Palomar, las 12 horas y 4 minutos es de 27 grados, quiere decir que tenemos un día de enero, de un enero bien raro desde el punto de vista climatológico, porque de pronto parece que ningún día toma demasiada temperatura, que de pronto tenemos una enorme cantidad de lluvias, que llueve a las 8 de la mañana, que llueve a las 3 de la tarde, que llueve a las 11 de la noche. En fin, el clima está tan loco como estamos locos los argentinos, Así que el clima, evidentemente, no ha podido resistirse a esta tentación de ser un clima de Argentina. Así que bueno, hoy vamos a enfocar el programa por distintas cosas. Desde el punto de vista musical, como el 16 de enero es el Día Mundial de aquel famoso grupo de Liverpool, los Beatles, vamos a darle algunos temas de los Beatles. O sea, va a haber vos sabés que hasta la Cinemateca de Cuba le va a hacer un homenaje a la banda británica. Y sin lugar a dudas ha sido el grupo musical que más influyó en la música del siglo XX, sin lugar a dudas. Sí, así que bueno, como ustedes saben, muy simpatizantes de los ingleses aquí en este programa no somos, pero este es un grupo musical realmente extraordinario que ha marcado una época y que efectivamente los ingleses tienen actitudes imperialistas y tienen también talentos extraordinarios. Y bueno, siempre nosotros planteamos que los pueblos deben ser amigos de los pueblos, y siempre deben repudiar aquellas expresiones que efectivamente indican prepotencia, indican ansias de saqueo a algún otro pueblo, ansias de explotación a otro pueblo, pero por lo demás los pueblos deben ser amigos entre sí, y me parece que el mundo al que vamos puede dar lugar a que este ideal de convivencia entre los seres humanos se haga realidad. Así es. Bueno, ahí está el amigo Corbyn dando batalla para ver si mejoran las cosas también para los trabajadores ingleses. Bueno, le vamos presentando el programa a la gente, así que desde el punto de vista musical vamos a tener a los Beatles. Desde el punto de vista de nuestros reportajes, el primero vamos a empezar con Marcelo Ramal, que vamos a hablar con él sobre este juicio que se ventila en los Estados Unidos por el tema YPF. Es un juicio de $3.000 millones contra el Estado argentino por el tipo de nacionalización que se hizo sobre YPF en el año 2012, en abril del 2012, y son $3.000 millones. Bueno, ya con él lo vamos a profundizar el tema, pero tuvimos 2 fallos en contra, en primera instancia y en la Cámara de los Estados Unidos,
y después fue a la Corte, y la Corte, bueno, le abrió una consulta digamos, una suerte de procurador que tienen ellos, que es, más claramente, es el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos. Sí, quizás la historia de YPF sea también en parte reflejo de lo que fue la historia de la Argentina en el siglo XX y en estos primeros años del siglo XXI, porque esta empresa central de la economía nacional ha pasado y ha sufrido todos los avatares de nuestra historia reciente, ¿no? Desde la etapa fundadora, que fue una etapa de gran ímpetu y con un liderazgo increíble por parte del general Mosconi. Enrique Mosconi. La consolidación de la gran empresa petrolera nacional en toda la etapa posterior del peronismo y demás, bueno, las disputas en torno al tema del petróleo, la actitud firme del presidente Ilía respecto de ese tema. O sea, hay toda una historia de grandes proezas de YPF, y después viene una historia de entrega y de latrocinio que, bueno, llega hasta nuestros días. Sí, bueno, sí, la verdad es que, bueno, vamos a tratar con Marcelo Ramal este tema, vamos a dejar que él lo desarrolle. Tenemos también muchísimas cosas para decir, hemos seguido este tema desde hace muchas décadas nosotros, y realmente en la última etapa la hemos seguido junto a Pino, que siempre Pino Solano fue un defensor de la empresa nacional, aunque ahora Pino, bueno, a quienes criticaba duramente, ahora los quiere tener como aliados políticos. Bueno, también vamos a hablar en el día de hoy con Carlos Alberto Godoy sobre algo que interesa mucho, le interesa mucho a la gente, que es saber qué pasa con esto de los chalecos amarillos en Francia. Es un fenómeno que no se había visto antes en el mundo. Un conjunto de personas que frente a un hecho, no sabemos muy bien por qué, cómo, espero que Carlos nos lo pueda comentar, se han puesto unos chalecos amarillos y han salido en forma ordenada a reclamar por sus consignas, por sus intereses, y allí está, un fenómeno extraordinario que vamos a tratar de hablar con él, y esto en muy poquitos minutos, así que en cualquier momento vamos a estar hablando con Carlos Alberto Godoy. También vamos a intentar hablar hoy con Raúl Montenegro, que Raúl Montenegro es un biólogo, es un hombre que es presidente de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente, siempre en este tema. Él es un premio Nobel alternativo, estamos hablando de una personalidad descollante en la Argentina, y vamos a hablar de muchos temas, entre otros del tema Vaca Muerta y qué es lo que pasó con el fotógrafo alemán, que por fotografiar zonas donde aparentemente el desastre ambiental era tremendo, lógicamente recibió aparentemente, no sé, si una golpiza. Vamos a preguntarle a Raúl Montenegro y vamos a preguntarle también sobre un montón de otros temas que tienen que ver con los transgénicos. Él sabe mucho sobre este tema, el tema de la ley de semillas, la megaminería, el tema del agua, tan importante en la megaminería, y también vamos a hablar un poquito sobre algo que sabe mucho este premio Nobel alternativo, que es sobre energía nuclear, y todas las cosas que han sucedido. Y finalmente vamos a tratar, si el programa nos da para todo esto, vamos a tratar de hablar un poquito sobre el final del programa, de el cambio de época que estamos viviendo, y uno de los dramas de la Argentina, que es vivir fuera del tiempo histórico que le ha tocado. Y este me parece a mí que es uno de los gravísimos problemas, porque yo cuando escucho, por eso le llamo paleoliberales, para mí la palabra liberal no me asusta para nada. Digo que son paleoliberales porque algunos todavía ni siquiera llegaron a la etapa de la teoría de la relatividad de Einstein. Sí, con lo cual te diría yo que son profundamente conservadores. Conservadores, muy conservadores, viven en el atraso, en general defienden intereses de empresas en concreto, por eso no hacen otra cosa más que quejarse de la recaudación impositiva, que efectivamente la recaudación impositiva es mucha en la Argentina,
es mucha en la Argentina porque la Argentina es una economía muy chiquitita, entonces pagar todo lo que tenemos que pagar y nos pesa mucho. Pero el problema no está en achicar el Estado, sino el tema está en agrandar la nación, agrandar la economía. Entonces, lógicamente, llevar el Estado nos va a resultar infinitamente más sencillo. Es decir, muchas veces lo he dicho, si vos te enyesan una pierna por una lesión, digamos, ¿no? Cuando te sacan el yeso a los 30 días, hay una pierna que está bien, que es la que no tuviste enyesada, y la otra que ha perdido la tonicidad muscular. Te ha quedado flaquita la otra pierna. No sé si alguien de los que nos están escuchando sabe cómo es eso, pero cuando te enyesan, perdés la tonicidad muscular. Entonces, lógicamente que a ningún médico se le ocurre que para volver a un equilibrio entre las dos piernas, lo que hay que hacer es enyesarte la otra pierna. Lo que hay que hacer es recuperar la tonicidad muscular de esa pierna, y en 30 días vos ya tenés las dos piernas equilibradas hacia arriba, no hacia abajo. Entonces ellos quieren, como la economía está mal en la Argentina, quieren equilibrar el Estado hacia abajo. Pero cuando el Estado vuelve a bajar la economía, y así entras en un círculo vicioso que te lleva a una crisis irreversible. Lo que hay que hacer, muchachos, es mejorar la economía en la Argentina. Lo que hay que es mejorar todas las condiciones de inversión en la Argentina para que todo el mundo invierta, para que todo el mundo tenga proyectos, para que todo el mundo se sienta feliz trabajando, teniendo crédito a tasas de interés muy bajas, en fin. Bueno, aquí lo tenemos a Carlos Alberto Godoy. Carlos, ¿me estás escuchando? Te estoy escuchando muy bien, Mario. Y muy bien. También en la radio. Y digamos, antes de escucharte, escuchaba los tangos del programa anterior, muy bueno, de paso, digo. Bueno, eso es mérito acá de Beto Perdomo, que es el operador que, bueno, no sé si es de él o de otro. Muy bien elegido. Mirá qué bueno, Bueno, un elogio para la radio. Me parece muy bien. Si notas algo raro en mi voz es que estoy engripado, así que con entusiasmo disimulamos un poco, pero no tanto, y de pronto tengo unas ganas de toser tremendas y me las tengo que aguantar. Carlos, mira, hoy queríamos conversar con vos un poco este fenómeno que yo estaba planteando, que es un fenómeno que irrumpe a nivel internacional y que la verdad es que no sabemos muy bien. Hemos visto muchas imágenes allí los días sábados irrumpiendo sobre París, sobre otros lugares, gente con chaleco amarillo, y ¿por qué no nos explicás un poco de qué se trata todo eso como un fenómeno muy particular de este tiempo histórico que nos está tocando? Yo voy a tratar de explicar en la medida de mis posibilidades, ¿no es cierto? Siempre hay que ver de que es muy difícil comprender un movimiento social o social político, social económico, en otro lugar del mundo. No conocemos profundamente sus tradiciones. La historia se puede conocer por los libros, pero muchas veces la historia de los pueblos, la historia real, profunda de los pueblos, de las ideas, de las tradiciones que están en la mente de los pueblos, no es tan conocido eso, ¿no es cierto? Claro. Aparentemente acá hay es un fenómeno sorprendente y desorientador, ¿no es cierto? Lo dicen los mismos investigadores, los sociólogos franceses, que los ha sorprendido. Mira. Y no se puede llegar a una explicación profunda todavía, y digamos lo más importante, lo digo de entrada, ¿no es cierto? Este es un fenómeno abierto. No sabemos cómo va a terminar este fenómeno, ¿no es cierto? Podemos decir, quizá puede ocurrir tal cosa, quizá tal otra. Podemos mostrar comparaciones y tratar de ver las similitudes y diferencias, ¿no es cierto? Y tener una preocupación principal, una visión del contexto internacional y de la propia Europa. Claro. El movimiento es heterogéneo. Esa sería una característica principal. Es horizontal, también es una característica principal. Es decir, no es un horizontalismo de ficción, un horizontalismo
declamado por los dirigentes del movimiento. Las direcciones no son muy claras, las direcciones, la representación, hubo iniciadores, pero no se ha constituido una estructura, una dirección. Es un movimiento que no se puede decir que esté estructurado. Sin embargo, contradictoriamente, se mueven con una unidad admirable, se mueven con una centralización, una unidad nacional, y a la vez una descentralización, porque hay movimientos en todas las grandes ciudades y en las pequeñas ciudades de Francia. En las pequeñas ciudades de Francia también los hay. Esas características que yo he descrito de inicio, a esas características le agregaría algunos en los movimientos que he podido ver en videos que hoy tenemos internet y podemos ver videos online, podemos ver el sábado podíamos ver la transmisión de canales no institucionales, o sí directamente. Uno podía ver cómo se desarrollaba la manifestación en París, pero hubo manifestaciones en todas las ciudades o en muchas ciudades de Francia. Una característica que se iba a agregar es similar a nuestros movimientos, viendo los videos, ¿no es cierto?, es que se parecen aquellas manifestaciones, aquellas concentraciones de los chalecos amarillos en el interior que se hacen en los cruces de camino, se parecen a los piquetes nuestros, a los piquetes del 2000, o de Cutralcó cuando se iniciaron los piquetes. Allá en la década del 90. Un rasgo, ¿sí? Y tienen un rasgo también parecido a las asambleas nuestras del 2001. Mira. Es decir, no la manifestación de París. La manifestación de París es una gran manifestación, un gran movimiento, son miles, ¿no es cierto?, que se dirigen hacia el centro del poder, hacia el Arco de Triunfo, hacia donde está el Palacio de Gobierno, ¿no es cierto? Y se dirigen concentrados en una sola, hasta ahora, consigna, que es pedir la dimisión de Macron. Van 9 semanas, ¿no es cierto?, 9 sábados. Fijémonos que también este es un rasgo parecido a los movimientos nuestros. Acá se han iniciado movimientos, el más histórico movimiento semanal fue la ronda de los jueves de las madres, ¿no? Así es. Que era una pequeña ronda primero, que en algún momento fue manifestaciones importantes, ¿no es cierto? Bueno, esto de fijar lo estamos haciendo ahora. Acá también los jubilados los miércoles hacían su movilización, hicieron más de 1000. Sí, y esta manifestación que se hizo este jueves en protesta contra los tarifazos, la marcha de las antorchas, que también siempre también incide, interactúa con el movimiento de los chalecos amarillos, porque siempre ha ocurrido que la humanidad, con internet, sin internet, con diario, sin radio, con radio, por carta, se ha influido. Eso ha ocurrido en toda la historia humana, ¿no es cierto? Quizá, bueno, no instantáneamente como es hoy, la influencia, ¿no es cierto?, pero la influencia, el traslado de los movimientos se ha producido. Hay que recordar que en Europa se produjo una revolución en 1848 en una ciudad y se extendió a todas las grandes ciudades. En 1905 hubo revoluciones en Rusia, en Persia y también en Argentina. Sí, claro. Una revolución que hicieron los radicales, claro. Bueno, en el 17 también hubo una influencia en Argentina que se expresó en la reforma del 18 en Córdoba, el movimiento de los estudiantes universitarios, y en el 19 lo que vos trataste, ¿no es cierto?, la semana atrás. Sí. También se trasladó acá. Bueno, yo creo que tiene importancia hablar de estos movimientos que se dan, fenómenos sociales, fenómenos en otros lugares del mundo, porque influencian y porque son expresión de cambios en la realidad.
está apareciendo nuevamente el nacionalismo. El nacionalismo se expresa de diferentes maneras. Este movimiento también está expresando nacionalismo. También se conecta con una protesta contra la globalización y las consecuencias de la globalización. También está cuestionado la Unión Europea. Sabemos que el país más importante de Europa, más importante, o el que dio origen a la más importante en este momento, si lo medimos por la producción, sería Alemania, ¿no es cierto? Pero sí. En la historia, Inglaterra, el país donde se inicia la revolución industrial, bueno, el referéndum se han separado. Claro, el Brexit. La separación. Y esos elementos están en esta protesta que originalmente, ¿por qué se comienza esta protesta? Es un tema, es un impuesto que pone Macron si analizamos el impuesto propiamente dicho, podríamos estar de acuerdo, es un impuesto a los hidrocarburos, a la nafta, a los combustibles, buscando que se use más el transporte público que el auto, ¿no es cierto? Pero hay mucha gente que ha organizado su vida con el auto, por razones de desarrollo de la ciudad, de desarrollo de la economía. Hay mucha gente que vive fuera de las grandes ciudades, vive a 10, 15, 20 kilómetros. Una situación similar es la de Buenos Aires, ¿no es cierto? Efectivamente. Donde, bueno, tiene que viajar y ocupar tiempo, y lógicamente el tiempo vale, y lo hacen en auto, han organizado su vida alrededor del auto. Bueno, lo que observan, es decir, ¿por qué se enojan mucha gente del pueblo, ¿no es cierto?, de estos sectores que son en realidad no los más bajos del pueblo, no los sectores más explotados, serían cuentapropistas, serían gente que use el auto para transportarse, o trabajadores, ¿no es cierto?, medios, de los sectores medios, se enojan porque principalmente Macron, antes de tomar esta medida, que no le agrega gran recaudación, es mínima la recaudación, es decir, que el interés fiscal es muy relativo, claro. Antes de esto había anulado un impuesto a las grandes fortunas, que sí era importante, sí tenía una recaudación importante. La gente lo dice claramente, reacciona. Hay ¿cómo se origina esto? No es tan espontáneo. Eso también es interesante analizarlo. Siempre decimos son manifestaciones espontáneas. Siempre ha habido una organización en todas las las revueltas populares, los levantamientos populares. Siempre hay en las manifestaciones, en los movimientos, una cierta alguien que tiene la iniciativa. Acá fue una persona, una mujer que tiene una pequeña empresa, ¿no es cierto?, una pequeña comerciante, que acá aparece otra cosa interesante, que empieza a usar, hace una convocatoria con el uso del Facebook, el uso de las redes sociales. Es muy interesante ver el papel que han jugado las redes sociales en este movimiento. No ha habido intervención de los partidos de izquierda o los partidos de derecha, no ha habido intervención de los sindicatos, de las grandes organizaciones tradicionales, sociales y políticas que han representado y organizado las protestas normalmente del pueblo, de los sectores populares. Esto no tiene una definición ideológica. Acá interviene gente de izquierda, interviene gente que tiene opinión de derecha. Claro. El movimiento crea simpatía en la extrema derecha y en la extrema izquierda. Qué fenómeno. De vincularse y en alguna medida apoyan Mélenchon y Le Pen, que son completamente opuestos, ¿no es cierto? Claro. Eso también tenemos que analizarlo. Es parte de un proceso combinado, donde por un lado se da la crisis de la izquierda en general, de los partidos. En Europa es muy importante la disolución de los grandes partidos comunistas, del Partido Comunista Italiano, del Partido Comunista Francés,
50 años atrás no hubiéramos pensado que en este momento estuvieran prácticamente disueltos, y de los grandes partidos socialistas, de la socialdemocracia. La socialdemocracia italiana está disuelta prácticamente. Sí. El Partido Socialista de Francia, de ahí sale Macron. Prácticamente lo está disolviendo Macron al Partido Socialista, lo está negando, ¿no es cierto? Mira. Eso también es una cosa que está abierta, que hay que analizarla. ¿Quiénes se comunican con este movimiento? Buscando que se estructure, que se organice. No es la izquierda. La gente de Italia, el vicepresidente en este momento no me acuerdo cómo es el presidente actual, que es un partido de derecha en Italia, le ofrecen, es una coalición la que está en el gobierno en Italia, la coalición entre la Liga del Norte, que prácticamente es fascista, y un partido del sur, Quinta Columna creo que se llama, bueno, un vicepresidente de Sabatini, no es tampoco Sabatini, no me sale en este momento. Giuseppe Conte. Matteo Salvini, un vicepresidente de Salvini se comunica con los chalecos amarillos y le plantea la ayuda para constituir un partido. Es decir, que esta posibilidad, yo no estoy diciendo que va a ser esa la derivación de este movimiento, puede darse que salga de acá un partido de derecha, y no sé si va a salir un partido de izquierda. Eso tampoco puede darse, pero no lo sé. ¿Cómo salió, qué sé yo, Podemos, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay partidos que han surgido, el Syriza también surge en Grecia de movimientos, no son los partidos tradicionales, no son el Partido Socialista, el Partido Comunista, la socialdemocracia, son partidos que tratan de expresar distintas capas sociales, eso también hay que verlo, acá hay una diversidad de capas, no es tampoco un sector de la sociedad, sino diversos sectores. No hay símbolos, para terminar de tratar de semblantear el movimiento, no se ve la bandera roja. Yo digo, es una gran ausente la bandera roja. Este sábado aparecieron algunas banderas, uno ve en la manifestación. No se ve mucho tampoco la bandera tricolor, la bandera francesa. Se canta la marsellesa. Un aspecto importante también a analizar es el programa. El programa, los 42 puntos, bueno, es un programa con muchas cosas que hacen a la cuestión impositiva, a la cuestión, acá aparece una idea que podemos decir de derecha, el cuestionamiento a la migración sin reglas, digamos, una expresión así, frenar la migración, regularla la migración. Algunos elementos son simpáticos al programa y a las ideas de la derecha, otros elementos son tradicionales de la izquierda, ¿no es cierto? Escúchame, ¿y vos pensás que, por ejemplo, puede ser algo que se vaya apagando y no quede nada? Dijiste que por ahí devenía en un partido político. ¿Te parece que es una organización de tipo transitoria? Es decir, ¿ocurrió algo, hubo una reacción, se organizó esto, durará un tiempo? Porque nuestras asambleas, por ejemplo, en el 2002, duraron un tiempo y después se fueron apagando. Se fueron apagando. No quiere decir que no haya cambiado la vida política argentina y la cultura política argentina, porque yo creo que esas asambleas tuvieron una gran repercusión sobre la conciencia colectiva de los argentinos, pero finalmente ahí quedaron, digamos. ¿Vos cómo estás viendo la evolución de esto? Esto para ir cerrando, porque ya es 31 y... Yo pienso que no es un movimiento que en este momento, es el noveno sábado, este sábado que pasó, que se movilizaron, así que son 8 semanas. Fue en crecimiento, esta última manifestación fue más grande que la anterior. Pasó el momento de la fiesta, que podía ser cuando se disolviera, ¿no es cierto? Claro. Sin embargo, es como que rebrotó en este noveno
el sábado. Ujú. Yo lo veo más fuerte al movimiento. Hay que pensar que antes de las fiestas, Macron contestó cediendo, levantó el impuesto Claro. a los combustibles. No solo que cedió, sino que en alguna medida le da una respuesta política planteando la aceptación de hacer un referéndum de iniciativa ciudadana, es decir, le dice, bueno, hagan un pliego y hacemos un referéndum. Ujú. Macron, el gobierno no tiene con quién negociar. Claro. Diría que es así, es una cosa que no se ha estructurado el movimiento y no ha elegido una representación. Y no ha habido negociación. Ujú. Negociación no ha habido. Una reunión donde se junten con el gobierno, eso no ha existido. Eso es una característica también. Bueno, es una descripción, acá el tiempo se nos ha ido. Carlos, es una descripción de un fenómeno que está abierto, vos lo dijiste. Está abierto. No lo podemos encuadrar, digamos, no lo podemos cerrar. Quería decirte algo más Sí. para completar con esto, no olvidarse, porque es importante en la comparación con la historia, ¿no es Ujú. cierto? No, es muy distinto al 68 esto, pero yo quisiera Ajá. recordar un momento del 68. Los componentes sociales de este movimiento no están, ¿no es cierto?, ni las organizaciones, ahí eran los estudiantes, la punta, ¿no es cierto?, la iniciativa fue de los estudiantes, pero acompañaron los obreros organizados, los obreros del Partido Comunista Francés, con sus banderas rojas, ocupando fábricas, ocupando edificios públicos. Esto es distinto, esto no hacen una manifestación semanal, pero hacen asambleas. A las asambleas, vos lo tocaste bien al tema, prestémosle atención porque sí, en Argentina tuvimos un momento de muchas asambleas, desaparecieron después las asambleas, Ujú. pero están como en las raíces han quedado esas Claro. asambleas y brotan. Acá tenemos una asamblea que cada tanto se reorganiza y ahora hace como un año que la venimos manteniendo. En algunos momentos somos 30, 40 personas, en otros momentos somos 100, 150. Ujú. Es decir, y conseguimos cosas. La asamblea está en el origen de la democracia. Así Es es. un tema para desarrollarlo, para hablarlo en particular. Sí, sí. Si esto se va a transformar en un partido, no sé. Pero lo que quisiera decir es que quizás el parecido, la analogía con el 68 puede ser que, así como De Gaulle en aquel momento de la mayor crisis, cuando se produce un vacío, vacío de poder, él no tenía los edificios, las universidades ocupadas, las escuelas, fábricas ocupadas y edificios públicos ocupados. No tenía, le bajaron la luz, le Ujú. bajaron la palanca de la luz. Pudo hablar a través de una emisora que se escuchaba por los transitores. Y ahí llamó una elección. Ujú. Esa es la analogía que yo medio estoy viendo que puede ocurrir. O sea, un adelantamiento de las elecciones en Francia. Es claro. O él llamaba a un referéndum, como ya les propuso, ¿no es cierto? Bueno, yo no lo veo de acuerdo a los temas que ustedes están planteando. Eso puede dar. Bueno, Carlos, el tiempo se nos ha ido. Muy bien. Pero de todas formas quedamos para el lunes que viene, vamos a seguir conversando porque siempre tus análisis realmente son profundos, extensos, inteligentes y no nos lo vamos a perder. Así Muy que bien, te agradezco. muchísimas gracias. Macanudo, hasta luego. Seguí escuchando el programa. Muy bien. Bueno, si vamos a la próxima entrevista, y me parece que era muy interesante, Daniel, lo que viene diciendo. Sí, sin lugar a dudas es un fenómeno de estos tiempos, un fenómeno que tiene contacto digamos, con expresiones que se han dado en la primavera árabe, en la Argentina, bueno. Sí, con sus particularidades, pero yo creo que la característica más importante es la gente en su voluntad de ser protagonista. Sí, y ¿no sentís, así como si habláramos de geometría, que el vértice superior cada vez está más abajo, digamos, y la gente está más cerca de ese vértice? Sí. Es decir, si te remontaras a la sociedad feudal, el señor feudal estaba allá arriba,
los reyes, la monarquía están allá arriba, lejos de la gente. Sí, yo creo que eso tiene que ver con el proceso de comunicación que se está dando entre las masas, ¿no? Uh-huh. Y cómo fluye la información y bueno, todo este fenómeno que permite que la gente salte por encima de estructuras, organizaciones y se convoque y cuando hay necesidad y voluntad de participación hay una oportunidad para cambiar las cosas. Así es, y es poder, ¿eh? Cuando la gente sale a la calle, es poder. Y cuantos más son, más poder es. Por eso son fenómenos muy interesantes para seguir de cerca, así que lo vamos a ir... Y que además requieren tener la cabeza abierta, ¿no? Porque no se encuadran en el lenguaje de izquierda y derecha, sino que tienen... Ahora vos fíjate que acá en la Argentina se ha dado mucho de eso, ¿no? Los primeros cortes, como bien decía, de Cutralcó, en fin, cuando empezaron. Después, bueno, por ahí derivaron en excesos, digamos, ¿no? Pero fenómenos originales que no... Sí, y yo te diría, fenómenos también de... ¿Nos da ocupado? ¿Querés que pasamos al primer tema? Un tema de los Beatles y después seguimos con Marcelo Ramal. Buenos días, Raúl Montenegro. Hola. Hola. Hola, sí. Raúl Montenegro. Qué gusto estar conversando con... ¿Te puedo tutear? Sí, más vale. Con vos, y creo que es realmente de mucho interés para todos nuestros oyentes. Estamos acá en el programa La Brújula por Radio La Luna de aquí del Palomar para el área metropolitana y también para la ciudad de Buenos Aires, y como vos sabés también se escucha en muchos lugares del país, por un lado a través de Radio Fénix de Corrientes y por otro lado, en fin, por internet y algunas aplicaciones. Así que claro, para nosotros es un gusto porque estamos hablando con una persona que es el presidente de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente. Y además, para tu presentación, a mí me han contado amigos que sos un premio Nobel alternativo. ¿Cómo es eso, Raúl? Antes de meternos en tema. Bueno, en Suecia, Jacob von Wexford, que es un coleccionista de estampillas y también en su momento ha sido diplomático, había propuesto a la Academia Sueca crear una categoría de premio Nobel convencional distinto, ¿no? O sea, que no se utilicen solamente los premios Nobel de la Paz como un poco para lo que está fuera de categoría, lo propone. Se analizó en el comité Nobel en Estocolmo. Finalmente le dijeron que no iba a haber modificaciones, entonces él decide armar un premio propio que lo llamó Right Livelihood Award, después se conocería como premio Nobel alternativo, en donde la característica era no dar premios por algo en especial, sino por lo que las personas han hecho en su vida, ¿no? O sea, en forma constante, y sobre todo que tenga que ver mucho con el contacto con el suelo, la gente, la parte más vulnerable, y bueno, vende su colección de estampillas, el fondo, y hace, bueno, ya casi 40 años, creo que se cumple este año, 40 años del Premio Nobel Alternativo en Suecia, surge este premio y que se ha venido entregando en el Parlamento sueco, ¿no? Así que es un poco la historia en breve. Bueno, un honor para nosotros. Además, bueno, sos profesor de la Universidad Nacional de Córdoba. Yo te llamaba para empezar, porque después me gustaría tratar algunos temas con vos, pero el primero era esta situación de este fotógrafo alemán que, en fin, cuya situación no nos ha parecido clara después de haber fotografiado en Vaca Muerta situaciones que ambientalmente parecían muy complicadas. ¿Qué nos puedes decir de la situación de esta persona y qué es lo que pasó y por qué pasó lo que pasó? Mira, en realidad, tal vez la novedad acá es que sea un periodista alemán. En realidad es una cosa real.
y es que alrededor de las propiedades en donde se desarrolla no solamente fracking, ¿no?, sino en muchas otras actividades, hay un control muy celoso, vamos a usar una palabra elegante, para que no se vea lo que está pasando adentro. Lo que hizo este chico fue, un periodista freelance, independiente, fue sacar imágenes que obviamente la gente que estaba allí no quería que se sacaran, y allí hay una suerte de doble torpeza, ¿no?, porque la acción inicial lo hace la guardia de la empresa, y después la propia guardia lo entrega a la policía de Neuquén, quien además le saca su material de trabajo, la máquina de fotos. De hecho, hace unos días de la fiscalía se la devolvieron. Entonces, en realidad la trascendencia fue porque era periodista alemán, pero la verdad es que eso hubiera pasado con cualquier periodista, porque en nuestro país, de cierto, no hay una gran libertad para poder documentar lo que está haciéndose mal, en particular cuando tenés muchas complicidades, ni que hablar de las propias corporaciones, ¿no?, sino de los propios gobiernos provinciales y hasta del propio Estado nacional. Por eso es que esto es muy curioso. Al mismo tiempo que surge lo que pasa con este chico, comienzan a aparecer por las redes una cantidad de información tratando de minimizar, distorsionar, cosas que también forman parte del folclore en estos casos. O sea, es muy simple, es algo que la gente no tenía que ver y que alguien estaba tratando de mostrarlo. Eso es el resumen. Buen día, Raúl. Mi nombre es Daniel de Abrantes, acá compañero de Mario. Sí, yo te agrego esto. Me parece que esto tiene mucha similitud con lo que pasa en toda la zona de la cordillera con las minas a cielo abierto, que han generado todo un área, casi te diría extraterritorial, donde no es posible transitar por caminos que son digamos, caminos provinciales o nacionales. Bueno, y ha habido ya muchos casos de conflicto, no solo Veladero y Famatina, bueno, cantidad de conflictos en torno a esta modalidad que se ha impuesto en torno a todo lo que son las extracciones mineras, y en este caso la explotación vía fracking de vaca muerta, ¿no? Claro, lo que pasa es que, sí, que yo te comento una pequeña anécdota. Había también gente de un canal de televisión de Paraguay. En ese momento estábamos peleando contra la nueva planta de uranio que sigue adelante en pleno territorio COM, en la provincia de Formosa. Entonces la gente de Paraguay quería ver todos los estropicios que había hecho Dioxitec, que es el lugar donde se produce el dióxido de uranio con que se fabrica el combustible para nuestras centrales nucleares en la ciudad de Córdoba. Entonces me dicen, bueno, nos gustaría ver cómo es la planta, cómo es Chichón, que es donde se ve el promontorio y están los residuos enterrados, y fuimos para el lugar. Me dicen, nos gustaría hacer algunas preguntas en la vereda de la planta. Había un portón y estaba la vereda. Entonces viene un guardia, y guardia dice, ustedes no pueden filmar, no pueden estar allí. Entonces yo miro al guardia y le digo, perdón, no, ustedes no pueden filmar. Digo, mira, vamos a filmar lo que querramos porque estamos acá, primero, estamos en una vereda pública. Esta vereda la puede atravesar cualquier persona y se puede hacer la nota que sea, y además lo que está ahí adentro, incluido tu sueldo, es público. Yo lo estoy pagando porque Dioxitec es una empresa que tiene mayoritaria la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Entonces, bueno, finalmente abandonó en sus actitudes coercitivas, pero se ve como muy natural que en nuestro país todo lo que está siendo hecho mal, que es una regla general para muchas de las cosas que hace la Comisión Nacional de Energía Atómica, las grandes corporaciones mineras, muchos estados provinciales, lo mejor que hay que hacer y montar adecuadamente con un biombo con guardias, un biombo con muros, un biombo con amenazas, para que simplemente no se vea lo que se está haciendo mal. Y lo que hizo de alguna forma Estefan, este chico periodista, pero lo hago como podría ser cualquier periodista, cualquier miembro de ONG, cualquier miembro de asamblea, es simplemente estar viendo algo que se está haciendo mal. Entonces el sistema reacciona, y creo que no tenemos que dejar que eso pase. Creo que hay que ser muy, muy enérgico, y al revés, creo que hay que multiplicar esto de ver lo que se está haciendo mal desde corporaciones y de gobiernos, ¿no? Raúl, y más que nada para los oyentes, porque nosotros tenemos posición respecto de lo que es Vaca Muerta, ¿qué le cuestionás, qué se le puede cuestionar desde el punto de vista ambiental al fracking en Vaca Muerta? Fracking que, digámoslo para alguna gente que no lo sabe, que en la mayoría, en Europa está prohibido y que en muchas de nuestras provincias también está prohibido. Bueno, primero técnicamente haciéndolo de una forma absolutamente sintética, ¿no? Dentro de los tantos métodos de extracción, por ejemplo, hablemos de petróleo, uno de los métodos es directamente extraer el petróleo, o sea, se lo saca, incluso en muchos casos utilizando el propio movimiento, la propia situación que se da en ese pozo, o bien por métodos convencionales en donde uno mecánicamente hace la extracción. En el caso del fracking, todo el gas que se obtiene por fracking, lo que se hace es, insisto, es una gran simplificación. No solamente utilizo agua potable, porque en realidad de eso se trata, introduciéndolo a presión, sino que se utilizan también un conjunto de sustancias químicas acompañantes. Entonces hay una particularidad del fracking, y es que en donde yo instalo fracking, automáticamente pasan a estar amenazadas las cuencas hídricas. Primero, por extracción, porque utilizo enormes cantidades de agua, que en última instancia es agua potable en la mayor parte de los casos, y por la otra, porque estoy generando fenómenos de contaminación colosal, y muchos de ellos difíciles de predecir dentro del propio suelo, a lo cual hay que agregarle que los residuos que produce todo esto terminan siendo dispuestos caóticamente en la superficie, que es lo que estuvo justamente registrando Estefan. Entonces, en un país como el nuestro, y en zonas donde se realiza el fracking, donde no abunda precisamente el agua dulce, utilizar agua dulce para sacar gas debe ser una de las estupideces más colosales que pueda adoptarse. Pero como uno tiene un país con presidentes bobos, gobernadores bobos y decisores bobos, bueno, se toman decisiones bobas, no se puede esperar otra cosa. Muy buena definición. Sigamos un minuto con el agua. Vos en un momento decís respecto de Córdoba, ahora nos pasamos de básicamente Neuquén, sur de Mendoza, etcétera, a Córdoba, que tomar agua en Córdoba es un acto de fe, decís vos. ¿Qué querés decir con eso, que es un acto de fe? Bueno, eso fue hecho también en un contexto muy particular, pero a su vez muy muy frecuente. En Córdoba
Córdoba, que tiene un gobernador que se vive sonriendo y que aparentemente se candidatea para presidente, es una provincia ambientalmente peor administrada de Argentina. Es una de las 5 provincias que todavía permite que vengan residuos peligrosos de cualquier lado del país, pueden venir de Salta, de la Patagonia. De hecho, los restos de la industria petrolera vienen a Córdoba para el land farming, que descarga, por ejemplo, en terrenos. Bueno, este mismo gobierno permitió que se instalara una planta justamente de residuos peligrosos que se llama Taim, en un lugar en donde era atravesado por una corriente de agua muy fuerte cada vez que había algún tipo de precipitación intensa. Pese a todas las quejas, pese a todas las lógicas, insisto, gobernadores bobos, ministros bobos y controladores bobos, más una empresa privada del Grupo Rollo, que el Grupo Rollo es otra empresa que debería ser investigada no solamente por corrupción, sino por todo lo que ha hecho el ambiente. Tiene una gran masa de agua y, oh sorpresa, que no lo fue, se lleva los residuos peligrosos, atraviesa la ruta 38 y los descarga en, oh sorpresa, en el canal Los Molinos de Córdoba, que es el que provee de agua potable a la ciudad. Amigo. Entonces llegan allí los residuos, actúa una acción judicial. Yo mismo he sido perito, obviamente contra la empresa en esta situación. ¿Y qué pasa? Resulta que buena parte de las sustancias químicas tóxicas que tenía Taim no son medidas por la empresa Aguas Cordobesas, que también es el Grupo Rollo. Esto quiero marcar una cosa muy interesante. La empresa de la cual salen los residuos peligrosos es del Grupo Rollo. Y quien opera la planta de agua potable en el canal Los Molinos de Córdoba es del Grupo Rollo. Claro. Entonces el problema es que nosotros decían, bueno, dicen de la empresa Aguas Cordobesas, o sea, el Grupo Rollo, el mismo que posee la planta de residuos peligrosos, que ellos cerraron el ingreso a la planta, pero después la habilitaron porque no había sustancias de riesgo. La pregunta es, perdón, ¿quién midió las sustancias de riesgo si ni siquiera sabían qué sustancias de riesgo había que medir? Claro. Para que nos escuchen, a nivel de análisis, yo no puedo poner una máquina automática, pongo una muestra y después hay una voz que me dice todo lo que hay. Yo tengo que saber lo que busco para ver las técnicas que uso. Entonces, cuando nosotros preguntaban, bueno, ¿y el agua que estuvo tomando Córdoba después de lo que le pasó a Taim? Pues entonces yo dije, es una cuestión de fe, porque en Córdoba esa y otras cosas realmente son una cuestión de fe, porque en cualquier lugar medianamente civilizado y con algo de conocimiento no hubiera pasado eso que pasó, por ejemplo, allí en donde yo estuve prácticamente una hora después de que pasó la ola grande, y realmente se veían los restos de material que había estado almacenado dentro de Taim, y uno veía cómo el canal Los Molinos Córdoba ingresaba casi descaradamente esta agua que venía de Taim, ¿no? Y esto es una fotografía que con matices se repite en todo el país, ¿no? Y como se repite en todos lados, por eso es tan importante que nadie lo vea, nadie lo registre, nadie lo denuncie, y las corporaciones y los gobiernos asociados puedan seguir haciendo lo que se les antoja, ¿no? Así es. Raúl, acá tenemos que ir a una tanda. No sé si vos ya tenés tiempo o... No tengo ningún problema. Bueno, entonces, ¿nos permitís ir a una breve tanda de la radio? No cortes y seguimos en el aire dentro de un ratito. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Antes de seguir la conversación con Raúl, llamó Claudio de Caseros, que escuchó algo que estamos observando, que es que la Casa Blanca ordenó planes preparados para atacar Irán. Es decir, que el Pentágono está analizando distintas opciones militares para atacar Irán. Bueno, lo dejamos en el aire, no tenemos más información que la que está surgiendo a través de los medios, pero la situación aparecería como grave, y muchas gracias a Claudio de Caseros.
Después vamos a tratar de profundizar. Raúl, ¿seguís allí en el aire? Sí. Sí, sigo acá. Bueno, a ver. Allá en Córdoba, en un momento, siempre hablando de la cuestión ambiental, se dio una lucha contra la instalación de una planta de acondicionamiento de semillas de Monsanto, allá en la localidad de Malvinas Argentinas. Esa lucha, en principio, hasta donde alcanza mi memoria, terminó en un éxito del pueblo, de los vecinos y del ambientalismo. ¿Cómo está la situación en este momento? Y si podés relatar cómo se dio aquel proceso. Mira, sí, realmente fue un éxito rotundo. Lo que es interesante es cómo comenzó. Las personas de Malvinas se enteraron a través de los medios y un discurso que había en su momento Cristina Fernández de Kirchner en Estados Unidos. Se enteró de que sabían ya en Estados Unidos que su localidad iba a ser sede de una de las procesadoras de semillas de maíz transgénico más grandes del mundo. Eso lo asustó muchísimo, los preocupó muchísimo. Me contactaron a mí porque nosotros venimos acompañando incluso muchas luchas, entre ellas la de Ituzaingó Anexo del año 2002, que iniciamos en su momento lo que hoy se conoce como la causa madre, la causa judicial madre. Entonces me llamaron y yo di una charla que la di en Malvinas Argentinas. Fue uno de los primeros actos públicos, ¿no? En donde expliqué todas las consecuencias de una planta de ese tipo, sobre todo porque ya habían hecho una especie de aviso de proyecto, que es como una categoría, un hermano menor del estudio de impacto ambiental, realmente con unas deficiencias técnicas increíbles, ¿no? Yo quiero aclarar que por mi formación, obviamente yo soy activista, pero al mismo tiempo soy docente e investigador. Entonces uno puede analizar técnicamente ciertas cosas y ver las barbaridades que se hacen. Entonces empezó realmente una lucha en donde primero había una torpeza increíble por parte de Monsanto, y después hubo un manejo muy acertado por parte de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, que son realmente los quienes comienzan una movilización muy fuerte. Son de la propia Malvinas, y ellos comienzan una tarea asamblearia de participación muy fuerte, que después fue complementada con campamentos que se hicieron ya con gente ya no del pueblo, sino que venían de otros lugares, y que reforzaron la lucha. Pero el eje de la lucha fue realmente la gente de Malvinas, y una acción judicial que llevó un abogado, que es Federico Maciocchi, una acción judicial absolutamente exitosa. Entonces esta mezcla de movilización, de constancia en la lucha, una marcha histórica, casi con 40.000 personas, amigo Santo, todas estas piezas se unieron, y finalmente Monsanto decide armar sus valijas e irse, con un episodio que mucha gente no conoce, y es que Monsanto termina vendiendo el terreno. El terreno donde iba a construir su planta, pero la venta iba con una condición que estaba a cargo de Monsanto, y es que no quedara nada de lo que había construido, o sea, que no quedara nada que pudiera ser siquiera un recuerdo de lo que había construido Monsanto. O sea, vendió el lugar donde mordió el polvo Monsanto, pero se aseguró, aún teniendo que pagar, ¿no? Que no quedara nada de lo que allí pasó. Pero, bueno, no hace falta, porque fíjate vos, se sacó todo, y hoy estamos hablando
estamos hablando por teléfono de esto, así que fue una conjunción de cosas, pero en un gobierno como el de Córdoba, en donde permanentemente hay que estar luchando contra la Secretaría de Ambiente, contra el gobernador y su sonrisa, contra sus proyectos alocados, contra las empresas que siempre son antes recibidas por las autoridades que a la propia gente. Entonces es una tarea muy complicada, hay que defender los bosques contra la ley de desmonte que hizo el propio gobernador Schiaretti, lo mismo pasó con el anterior gobernador de la Sota, ¿no? Es decir, ambientalmente en Córdoba, ustedes recuerden que nos queda menos del 3% de bosque nativo cerrado. Increíble. O sea, está en una situación totalmente crítica, y es muy agotador, realmente es muy agotador para la gente, la asamblea, las organizaciones, la gente de la universidad que acompaña todos estos movimientos. Es agotador porque prácticamente la Secretaría de Ambiente, donde hay una persona que está a cargo ya hace bastantes años, es prácticamente una escribanía de cuanto proyecto, es decir, básicamente se entra para que un proyecto entra para ser aprobado, no para ser rechazado. Entonces Claro. es realmente muy agotador. Y bueno, tenemos en general un poder político sometido, subordinado, sumiso al poder económico. Totalmente. Tengo varios temas y no tengo mucho tiempo, pero voy a elegir uno de esos temas, y desde ya que espero poder volver a comunicarnos en alguna oportunidad en el futuro y desarrollar otros. Hay varios, porque vos en realidad sabemos que sos una autoridad en la materia ambiental, pero me gustaría, dado que incluso la radio está en la provincia de Buenos Aires, ¿qué pasa con la situación nuclear en la Argentina? Y si es cierto que hay un repositorio nuclear cercano a Pilar, un repositorio de elementos residuales, digamos, de Atucha, si sabes algo de esto, si es información correcta o también es o es una información incorrecta o es parte del secretismo que no quieren ventilar sobre los riesgos de la energía nuclear. Solamente es una cuestión de cambiar una palabra, que tal vez no usar la palabra repositorio, pero primero, digamos, yendo por los puntos más claves. Primero, la provincia de Buenos Aires, pero también todas las provincias vecinas, ante todo, y esto es lo más importante, no están preparados para el peor accidente o evento nuclear posible en toda la zona, tanto Atucha 1, Atucha 2, como lo que están construyendo, que es un CAREM, un CAREM 25. La provincia de Buenos Aires no está preparada. Si yo te pregunto, por ejemplo, en qué parte de la radio están las consignas para actuar en el caso del peor accidente posible, que es nivel 7 en la escala del INES. El INES es una escala del Organismo Internacional de Energía Atómica, lo que pasó, por ejemplo, en Chernobyl. La respuesta que vos seguramente me das, sí, nada, con un canal de televisión, es que no tenemos nada. O sea, está instalada en la provincia de Buenos Aires el complejo nuclear más peligroso de toda América Latina. Recordemos que son varios reactores, pero no solamente porque haya reactores nucleares de potencia, sino porque con todos los años que han venido funcionando, todo el residuo radiactivo de alta actividad, que tiene un riesgo por más de 200.000 años, eso está depositado junto a los reactores. Y aunque el reactor esté apagado, el riesgo sigue estando en esos residuos que están junto a la central. Entonces, a tu pregunta, la respuesta es un contundente sí. No se llama repositorio, sino, para no usar esa palabra que está más restringida a ciertos tipos de tecnología de residuos, pero están los residuos radiactivos de alta actividad de todos los años que han venido funcionando Atucha 1, están al lado. Y en el caso que un avión de gran porte, un avión comercial, por ejemplo, un Boeing 767,
llegara a golpear contra los sitios donde está ese combustible, lo que pasaría allí ya no sería un Chernobyl, serían 20 o 25 Chernobyl. Entonces, eso se liga con lo anterior. La gente no tiene la más pálida idea cómo actuar, porque el gobierno no ha querido que la gente sepa y esté preparada, porque si la gente sabe y está preparada es porque de alguna forma se puede llegar a dar cuenta del riesgo. No está preparada y el riesgo existe, y cada año que opera una central el riesgo es mayor. ¿Y qué pasa? Como ya se han pagado un poco los costos políticos en la zona de Pilar, y se asume de que allí se pueden seguir instalando reactores nucleares. No solamente están los reactores nucleares que ya funcionan, más, insisto, el Karen 25, que es un reactor nunca construido, un reactor experimental que se está haciendo allí. Sigue todo esto sin que haya reacción de las personas. Realmente no hay una oposición fuerte. Hay organizaciones que trabajan en contra, pero hay como una especie de silencio en la provincia de Buenos Aires, e insisto, tienen allí la concentración de riesgos por reactores nucleares de potencia y de combustible radiactivo de alta actividad más grande de América Latina. Recuerden que solamente hay reactores nucleares de potencia en Argentina, Brasil y México. No tiene Laguna Verde. Entonces, para mí es increíble, yo lo digo, y digo, me parece también increíble pensar que la gente de la provincia de Buenos Aires, su señora gobernadora, Vidal, que bueno, obviamente antes tenía que darle un pequeño curso para que le enseñen de qué se trata el reactor nuclear de potencia, pero de todas formas supongo que podrá leer o hacer uso de algún asesor. Realmente nunca les ha interesado mayormente que la gente esté preparada para el peor accidente posible. Y estar preparado, uno decía que nunca pase, pero si pasa, es la cosa más positiva que puede tener una población, es estarlo. Ni siquiera hay hospitales preparados en la provincia de Buenos Aires para el peor accidente posible. Entonces, piensen ustedes que en el caso del peor accidente posible, el radio de impacto, por ejemplo, de Atucha 1, de Atucha 2, olvidémonos que si están apagadas, o sea, hablamos de que algo golpee contra los depósitos de residuos, el área de impacto es de entre 500 y 700 kilómetros alrededor. O sea, no es un problema solamente de la provincia de Buenos Aires, es un problema, por ejemplo, de Uruguay. Uruguay, para mí es todo un enigma la pasividad que tiene Uruguay de ver cómo crece la amenaza, prácticamente sin consulta y sin que ellos mismos reaccionen. En el caso de Córdoba, hay gente que está entre Córdoba y Buenos Aires, que está ubicada dentro de la zona de impacto del peor accidente posible de embalse y del peor accidente posible de las Atuchas. Y sin embargo, fíjate vos, nosotros estamos debatiéndolo en un programa de radio, pero no ha habido ninguno de estos funcionarios públicos, y lo digo con bastante tristeza, que siquiera se haya preocupado por preparar a la gente de la provincia de Buenos Aires y provincias vecinas, porque en esto deberían haberse reunido, por ejemplo, Vidal y Schiaretti. Pero pensemos nosotros, ¿qué le puede importar a la señora Vidal, que insisto, debe conocer tanto energía nuclear como yo he tejido el crochet, o al gobernador Juan Schiaretti, que está tremendamente preocupado por ser candidato a algo? ¿Qué les puede importar a ellos que le pase a un reactor nuclear de potencia? No les importa. Claro, pero bueno, pero le tenés otro gobernador que está cerquita, que es el gobernador de Santa Fe, que es ingeniero, que es Lifchit, y cae en la misma situación. Pueden tener distintas visualizaciones, pueden tener distintas ubicaciones político-partidarias, pero la irresponsabilidad de todos ellos, y marco especialmente en el caso de Córdoba, de Schiaretti, antes de él, José Manuel de Soto, ¿no? Pensé que nosotros tenemos incluso en la ciudad universitaria, donde está mi facultad, donde soy profesor, allí funciona un reactor, un R0, un reactor, pequeño reactor, y realmente hemos tenido que desgañitar, y todavía no tenemos suficiente respuesta dentro de la propia autoridad de la universidad,
para que preparen a la gente para el caso, obviamente, sería un accidente, un evento mucho menor, nada comparado con un reactor nuclear de potencia, pero el riesgo está. Lo que pasa es que yo creo que acá no, realmente no hay interés en gastar plata en prevenir, y es como lo del agua, como un acto de fe. Acá también el tema nuclear es un gigantesco acto de fe, además de un gigantesco círculo y diría yo circo de corrupción. Nosotros queremos, estamos en este momento trabajando en una presentación para que se investigue la corrupción que ha rodeado a toda la extensión de la vida útil de embalse, donde en el gobierno de Kirchner ilegalmente se firmaron los contratos, y en el gobierno de Macri se agudizó aún más esa ilegalidad. Hicimos presentación incluso en la Justicia Federal, pero el benemérito juez Claudio Bonadío, tomando argumentos pueriles, cuando mostrábamos la ilegalidad de lo que había pasado, lo archivó. Entonces nosotros estamos un poco volviendo a la carga sobre dos puntos. Uno de ellos es que se investigue realmente los fenómenos de corrupción que ha habido en la extensión de vida útil de embalse, y seguramente la ha habido también para Atucha 2, y también el tema de por qué ustedes en la radio, por qué los canales de televisión, por qué la gente no sabe cómo tiene que actuar en el caso del peor accidente posible, y se siguen limitando a hacer una parodia a 10 kilómetros alrededor de cada central, con unos simulacros realmente de republiqueta bananera, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un tema tan grave, y uno escuchándolo, hasta lo estoy diciendo, me parece increíble, ¿no? Que uno pueda estar en un país con un presidente tan bobo, con gobernadores tan bobos, con ministros tan bobos, que no se den cuenta de que cuando un reactor nuclear tiene residuos que son peligrosos por 200.000 años, que excede cualquier periodo de gobierno, cuando los riesgos son enormes, cuando saben lo que pasó en Chernobyl, la firma del Aslan, lo que pasó en la misma Fukushima de Chile, claro. por lo menos díganos lo que hay que hacer, y para la gente que quiera saber qué hay que hacer, porque el gobierno no lo ha hecho, pueden poner, por ejemplo, plan emergencia embalse o plan emergencia nuclear, pueden poner el apellido mío y por Google va a salir, y allí está un plan que nosotros lo ofrecimos, está allí disponible, para que muestre qué cosas hay que hacer en el caso del peor accidente o evento nuclear posible, porque ya que el gobierno sigue en sus pavadas internas, los gobiernos tienen sus pavadas internas, pero que por lo menos las personas que puedan acceder ahí sepan, para el caso que llegara a pasar, que toco madera y uno espera que no suceda, sepan qué hacer, ¿no? Bueno, Raúl, el tiempo se nos ha ido, te agradezco muchísimo este tiempo que nos has dedicado. Te vamos a volver a consultar, porque quedaron muchos temas pendientes. Esto que dejás es de una preocupación enorme, y lógicamente que yo creo que es un tema tan difícil porque acá estás afectando a 14, 15 millones de personas en toda el área metropolitana, y lógicamente si cundiera el terror, andás a ver qué es lo que terminaría pasando. Pero bueno, pero lo vamos a seguir. Desde ya te agradezco muchísimo. No, faltaba más, que tenga muy lindo día. Igualmente. Gracias. Marcelo Ramal, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, aquí, bueno, quería charlar con vos y desde ya te agradezco la doble amabilidad, por un lado de salir en el programa, La Brújula, y por otro lado que los tiempos se nos hayan alterado porque pensábamos salir antes. Pero vos escribiste una nota en Prensa Obrera donde decís que el destino de YPF está en manos de Donald Trump. Y me gustaría que sintéticamente, y después desde ya te voy a hacer otras preguntas, claro, le expliques a los oyentes por qué haces esta afirmación en torno a lo sucedido hace unos días atrás, donde claro, la Corte de los Estados Unidos pasó vista, digamos, al Ejecutivo de los Estados Unidos para observar qué es lo que va a pasar con YPF después de una demanda, pero eso te lo dejo que lo expliques todo vos. claro, bueno.
bueno, para arrancar, ¿no es cierto?, desde algún punto. Efectivamente existe un juicio contra YPF que se está tramitando hoy en los tribunales de Estados Unidos, que tiene como origen, digamos, no un litigante externo, sino un grupo de accionistas locales de YPF. Este juicio se inició y lo inició el grupo Petersen, que en su momento accedió a aproximadamente el 25% de las acciones de la compañía y cuyo titular era Eskenazi, un empresario con vínculos muy fluidos con el kirchnerismo. Así es. Cuando Eskenazi accede a una parte de YPF, salta, digamos, con verdadero escándalo el hecho de que se le permitió comprar estas acciones tomando un préstamo que tenía como garantía los futuros dividendos de la compañía. Es decir, que compró parte de la empresa sin nada. Claro. Exclusivamente, ¿no es cierto?, a cuenta de los dividendos que iba a generar. De este modo entró Petersen y Eskenazi entraron como socios minoritarios a la empresa que en aquel momento estaba controlada por la española Repsol. Repsol consintió este mecanismo particular para que Petersen ingresara porque le dio la excusa para que la propia Repsol siguiera una política de retiro abusivo de dividendos de la compañía. Vaciamiento, podríamos decir. Exactamente, para decirlo en palabra mal y pronto, de vaciamiento. Entre Eskenazi y Repsol, en un curso de 4 años, retiraron alrededor de 26.000 millones de dólares de la compañía, cuando el rendimiento neto en ese mismo periodo fue de alrededor de 15.000 millones de dólares. Es decir, fue realmente una política de saqueo de YPF, hasta tal punto que, bueno, la desinversión, el cuadro de situación de agotamiento de las reservas y al mismo tiempo la evidencia de que la propia Repsol se encontraba en una situación de verdadero quebranto, fue lo que llevó en su momento al gobierno kirchnerista a llevar adelante esa estatización sui generis que le dio al Estado argentino el 51% del control junto con las provincias y dejó el 49% restante flotando en el mercado accionario. Ahora bien, en esa nacionalización parcial, el Estado argentino no compró las acciones de Petersen, las dejó donde estaban. Y allí fue entonces que el grupo, un tiempo después, se consideró perjudicado por esta decisión del Estado argentino de no adquirir sus acciones y le inició juicio. Es decir, el juicio está fundado en el hecho que, según el grupo Petersen, por antecedentes y por estatutos desde que se privatizó la compañía, si había una oferta mayoritaria, es decir, una oferta para hacerse con el control mayoritario de las acciones, esa oferta debía incluir también a otros grupos de accionistas minoritarios, cosa, ¿no es cierto?, que no ocurrió. Entonces comienza este juicio que comienza en Estados Unidos. Lo vende después, o sea, claro, los derechos por la eventual indemnización que podría dejar el juicio, este grupo lo vende en un porcentaje importante, en alrededor del 70%, a un estudio de abogados, que es el que actualmente está litigando contra el Estado argentino. Es decir, que tenemos un juicio gravoso para YPF, para el Estado argentino, iniciado
por empresarios kirchneristas que durante varios años vaciaron a la empresa y que tiene como socios, ¿no es cierto?, a fondos buitre del extranjero. El gobierno de Macri recogió con simpatía esta decisión de la Corte, que postergó una definición sobre el juicio para darle vista al gobierno norteamericano, y naturalmente lo celebró por las buenas relaciones de Macri con Trump. Sí. Naturalmente esta intervención de Trump no va a ser gratuita, y el gobierno norteamericano se va a cobrar cualquier arbitraje que decida en este punto y que resulte favorable a la Argentina. Por ejemplo, ¿de qué manera se lo puede cobrar? Bueno, reclamando que empresas petroleras norteamericanas tengan alguna prerrogativa en el manejo de las reservas no convencionales, o incluso presionando para un nuevo cambio societario en YPF, donde el Estado argentino pierda, ¿no es cierto?, su actual mayoría. Si se tiene en cuenta además que acá hay un gran misterio respecto de quienes tienen hoy estas acciones que están litigando, y donde se dice que habría exfuncionarios kirchneristas y algunos macristas también, según deslizó la semana pasada el periodista Carlos Burgueño, yo diría ahora que no solo YPF está en manos de Trump, sino probablemente parte del proceso político argentino de los próximos meses. Sí, sí. Bueno, es interesante esto porque el reclamo es por $3.000 millones, ¿no? Así es. Y mira, quiero recordar nada más para la gente que escucha el programa que Pino Solanas, que nosotros estuvimos con Pino en una alianza llamada Proyecto Sur durante varios años, sostenía sobre YPF que el vaciamiento fue perpetrado por Repsol y hay responsabilidad de Kirchner en la adquisición del 25% de las acciones por parte de Eskenazi. La indemnización a Repsol es una estafa, un acuerdo espurio, antinacional, un robo. Esto era respecto de la indemnización o del pago de la expropiación a Repsol, pero lógicamente, como vos decís, el grupo Petersen no había sido tocado, que era un grupo liderado por Eskenazi totalmente afín a Kirchner, porque recordemos también que el Banco de Santa Cruz había sido privatizado allá en los 90 a favor del grupo Eskenazi, ¿verdad? Totalmente, sí, coincido con esa afirmación. Acá ha habido, digamos, todo un juego de complicidades en este vaciamiento de YPF, porque efectivamente el kirchnerismo permitió esta acción vaciadora de Repsol y en un momento colocó a un socio propio para participar en forma directa de este vaciamiento. Claramente. Esto fue lo que se le llamó la argentinización de la compañía, por el solo hecho de que le enchufaron a Repsol un socio local. Sí. Ahora, el comportamiento de Petersen y de Eskenazi creo que es muy demostrativo de la actuación de la llamada burguesía nacional, que no tuvo empacho en chuparle los recursos a YPF mientras esos recursos duraron, y luego, ya producida la transferencia y la semiestatización, de hacerle un juicio al Estado argentino, es decir, considerarse perjudicada litigante y eventualmente ahora o provocarle un nuevo daño a la Argentina por la vía de que, por ejemplo, se tengan que pagar estos $3.000 millones, o si el señor Trump resuelve que haya un trato más benevolente, seguramente lo será a cambio de alguna concesión. O sea, siempre sacrificamos soberanía nacional o sacrificamos bienes naturales, riquezas, en favor del centro del sistema. Te saco un minuto de este tema, que me parece que lo explicaste de manera muy buena, y además la nota que escribiste me parece que está absolutamente clara.
en esos aspectos que acabas de tocar, incluso el comportamiento de la burguesía nacional, que realmente de nacional tiene poco y nada, podríamos llamarle burguesía nativa. ¿Cómo estás viendo, básicamente te voy a preguntar sobre la situación, cómo estás viendo la situación social, tanto desde el punto de vista, podríamos decir, estadístico, como desde cierta quietud social, frente a una situación muy dramática que estamos viviendo hoy en la Argentina? Y después te voy a preguntar un poquito sobre la cuestión política. Pero ¿cómo estás viendo esta situación donde, mira, acá acaba de llamar una oyente, aprovecho para mandarle un saludo, Victoria, que es de la ciudad de Buenos Aires, y dice: ¿por qué aumenta el transporte si YPF bajó el combustible un 3,2%? Es decir, estamos teniendo aumentos en los servicios públicos, una inflación que no se detiene, una caída brutal de los salarios, de las jubilaciones, de la gente que vive de planes sociales, que también ve perder su poder adquisitivo. Claro. Y de pronto no encontramos en la sociedad una situación de exteriorización de ese malestar, como sí lo tuvimos en otros momentos. ¿Cómo lo estás viendo vos? Bueno, ocurre lo siguiente, cuando uno se sorprende de que no haya una reacción popular, probablemente es porque esa reacción popular está próxima a llegar. Creo que cuando el cielo está nublado y uno se sorprende de que la tormenta no se desencadenó aún, más temprano que tarde llega. Ahora, los motivos por los cuales esa reacción todavía no se ha dado es porque efectivamente se ha puesto en marcha un operativo de freno a una reacción popular mayor, del cual forman parte principalmente las cúpulas sindicales. Es indudable que los motivos entre el tarifazo, la caída del salario, la devaluación, los motivos para que en la Argentina existiera un plan de acción serio de los sindicatos para luchar contra todo este programa de ajuste son sobrantes. Sí, ahora, sí. Si esto no ha ocurrido es porque efectivamente, bueno, tenemos una dirección sindical, en parte influida también por la pseudo oposición que gobierna con Macri, que es la que ha permitido que, digamos, todavía no se haya producido una reacción de mayor alcance. Pero hay síntomas importantes en este sentido, y creo que lo importante es que cuando esa reacción se produzca, tenga una orientación, tenga una salida, tenga un programa que naturalmente esté dirigido a que la reacción esté asociada a la construcción de una alternativa política. Así es. Bien, bueno, ahí me contestaste la primera y voy a la segunda. Ustedes han constituido un frente, que es el Frente de Izquierda y los Trabajadores, el FIT, que realmente viene teniendo una performance, digamos, electoral, pero también en las movilizaciones, en la organización social, sindical, barrial, territorial, por decirlo de alguna manera, muy significativa. ¿Ustedes cómo están leyendo que el FIT alcanza, que el FIT es una fuerza convocante de otros sectores para algo más grande? ¿Cómo lo están leyendo el papel de ustedes, justamente, en un contexto donde, evidentemente, la agudización de la crisis abrirá una nueva oportunidad para un cambio social importante y a veces no sabemos si estamos en condiciones de ofrecerle algo a ese cambio que reclama la sociedad? Claro, bueno, a ver, el Frente de Izquierda no es simplemente la conjunción de algunos partidos, por lo menos desde nuestro punto de vista no debe ser visto de este modo, sino como un planteo político de independencia respecto de los grandes bloques que han gobernado la Argentina en favor de la clase capitalista, del gran capital. Este es el planteo político. Entonces, naturalmente que siempre estamos abiertos a discutir cómo ese polo político se refuerza.
Lo que francamente rechazamos es este planteo que hoy aparece nosotros muy en boga, que es en nombre de la supuesta derrota del macrismo, la supuesta derrota electoral del macrismo, constituir una alternativa que permita la conquista del poder político a quienes han cogobernado con el macrismo. ¿Te referís al Frente Patriótico? Exactamente, sí, o Frente Antimacrista, le han dado nombres de distinto tipo, que están pergeñando una salida que probablemente deje en pie el acuerdo con el Fondo Monetario, toda esta crisis energética que estábamos comentando antes, y que salga a conquistar el voto en nombre de la gran unidad para derrotar al macrismo. En crisis de este alcance se refuerza como nunca la necesidad de construir una alternativa política de carácter independiente para los que luchamos por la causa de la clase obrera, por la causa del socialismo. Y en ese cuadro, en ese planteo político, desde luego que estamos dispuestos a discutir con todos los compañeros y fuerzas que vean que una orientación de ese tipo se tiene que reforzar. Bien, muy claro. Escúchame, de mi parte la última. Nosotros, por lo menos, yo vengo insistiendo que la Argentina necesita un frente programático, ¿verdad? Es decir, porque la verdad que un frente anti-Macri, por ejemplo, no me dice nada. No te dice nada. No me dice nada, porque si vos tuvieras que pensar así a boca de jarro, tampoco te digo que tenga que ser tal cual, porque la pregunta por ahí no lo tenés escrito en este momento, pero si vos dijeras las 5 medidas más importantes que por lo menos como alternativa política debieran expresarse para que la sociedad diga, bueno, esto representa un cambio de fondo, ¿cuáles serían esas 5 medidas? En primer lugar, colocar salarios y jubilaciones en línea con la canasta familiar, es decir, reorganizar el país desde los intereses de la clase trabajadora y a partir de allí adoptar todas las medidas necesarias para asegurar este objetivo. Esto plantea la revisión y el desconocimiento de toda la deuda usuraria, la ruptura de este acuerdo ignominioso con el Fondo Monetario, el establecimiento de una banca única para canalizar el ahorro nacional a un planteo de reindustrialización, de prioridad vinculada a las necesidades nacionales, y en el mismo sentido la nacionalización del comercio exterior, para que termine la sangría de toda la riqueza social del país. Bueno, me has dado 5, me parece que está excelente. Me parece que la cosa pasa por ahí, efectivamente. Lógicamente que deberíamos agregar muchas más en torno a... Desde luego. Lógicamente, pero me parece que la clave está pasando por ahí. Bueno, Marcelo, te agradezco mucho esta comunicación. Muchísimas gracias a vos y bueno, un saludo allá a todos los oyentes y a todos los compañeros. Bueno, muchísimas gracias y hasta siempre, te vamos a molestar en otro momento. Cómo no. Bueno, gracias. Bueno, aquí estamos, voy a reiterar, Victoria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se pregunta por qué aumenta el transporte si YPF bajó los combustibles. Claramente nosotros estamos viviendo en un régimen de transferencia de riquezas de determinados sectores, de los sectores populares a los sectores más concentrados de la economía. ¿Y por qué no decir un régimen de saqueo, no? De saqueo. Y yo creo que además bajan un poquito. Vos pensás que venían subiendo los combustibles a mansalva y de pronto bajan un poquito. Yo creo que es ¿por qué bajan los combustibles? Porque se cae el consumo. En los últimos meses hubo una medición donde primero hubo un cambio de las naftas premium, Infinia, en fin, a las naftas super, es decir, bajaron la calidad de la nafta, el consumo, ¿verdad? Pero después, en los últimos 2 meses,
lo que cae es la cantidad de combustible. Y como la producción de combustibles es un continuo, no es que vos podés, digamos, es como el acero, digamos, no se interrumpe la producción. Una refinería no puede interrumpir, la producción la tiene que sacar, la tiene que vender, tiene que ir al consumo. No se puede tener una refinería. Yo creo que por eso se vieron obligados a bajar un poquito el combustible. Pero esa pequeña caída en el precio del combustible, que debió haber significado, como bien dice Victoria, una rebaja en el transporte, aunque sea del 3%, no, el transporte lo vuelven a aumentar y vuelven a meternos las manos en los bolsillos. Respecto del otro oyente, Claudio, acá de Caseros, que fue el que nos introdujo en esta información, bueno, no podemos avanzar mucho más respecto de esto de la Casa Blanca, que le pidió al Pentágono opciones militares para atacar a Irán. La verdad es que todo esto requeriría un análisis pormenorizado. Yo creo que estamos en un juego de cambios de poder a nivel mundial, y ese cambio de poder siempre conlleva un riesgo de salida militar, ¿no? Y como a veces las salidas militares no pueden ser, como fue en tiempo de la Guerra Fría, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, no podía ser una guerra entre ellos porque desaparecía la humanidad, esos conflictos se trasladaban a otros países, de África, de Asia, de América Latina, de Europa, donde había conflictos allí, pero evitaban el conflicto mayor. Hoy hay una situación militar nueva, porque vuelve a irrumpir en el escenario mundial Rusia con armas absolutamente potentes, novedosas. Estados Unidos se estaba retirando de Siria, y hay un cambio en la geopolítica donde hay, además de Rusia desafiando a Estados Unidos desde el punto de vista militar, hay una China emergente desafiando a Estados Unidos desde el punto de vista económico y desafiándolo desde el punto de vista del manejo de la tecnología de punta, la vanguardia tecnológica en el mundo. Entonces, dicen los estudiosos que el primer hombre en observar la situación de guerra que se da entre una suerte de potencia consolidada contra otra que es emergente, o sea, otra que está viniendo de atrás, fue Tucídides, cuando vio la situación entre Atenas y Esparta. Y dicen que a partir de allí se llama la trampa de Tucídides, es decir, que la trampa es cómo se entra en la guerra, fruto de que la potencia hegemónica ve peligrar su dominio y entonces entra en conflicto con la potencia emergente. Yo creo que estamos viviendo una etapa de mucha tensión, donde las inversiones armamentistas siguen siendo colosales, siguen siendo gigantescas, donde la ciencia y la tecnología de punta está en la fabricación de armas, ¿verdad? Las armas siempre son para la muerte, siempre son para la destrucción, no son para el bienestar de los pueblos. Pero eso es un dato de la realidad, y tengo la impresión de que en esa puja vamos a ver muchos juegos de guerra. Respecto de este que manda acá el amigo Claudio, vamos a ver cómo evoluciona. Esperemos que no exista tal guerra, que Estados Unidos no ataque a Irán, que siempre los que pagan son los pueblos, son los niños, los abuelos, las chicas, los chicos, los trabajadores, Y la verdad es que nosotros aspiramos a un mundo de paz, que podamos convivir en paz, pero hay que seguirlo de cerca porque evidentemente la guerra está
como una espada de Damocles sobre la cabeza de todos nosotros. Sí, yo creo que hay temas que tenemos que ver. Yo quería hacer un comentario que seguramente va a quedar para mañana, pero lo anticipo. Saben que estoy siguiendo muy de cerca el proceso mexicano, y en estas semanas el gobierno de Andrés Manuel López Obrador acaba de declarar una guerra contra el robo de combustible en México, un problema muy grave que le cuesta al pueblo mexicano alrededor de 4.000 millones de dólares anuales, y que tiene que ver con el proceso de degradación en el que ha entrado parte de la institucionalidad mexicana, ¿no? Porque, bueno, no es ajeno a este fenómeno del robo de combustible en México, el crimen organizado, o sea, los carteles de la droga no son ajenos a algunos sectores de la política mexicana, no son ajenos a algunos sectores del sindicalismo mexicano vinculados a Pemex, y bueno, esto plantea una encrucijada muy seria, ¿sí? Y a mí me interesaría charlar un poco sobre lo que está proponiendo López Obrador para dar batalla a este tema. Sí, muy bien, Daniel, muy bien, porque ¿sabes qué? Mira, esto es así. Si López Obrador dice, este es un sistema donde está el narcotráfico, hay empresarios, hay militares, hay políticos, hay jueces que viven de esto, es tan grande el poder que no puedo contra eso y me resigno a convivir, dentro de 2 años lo van a tratar de corrupto a López Obrador. Entonces López Obrador está resolviendo correctamente lo que algunos otros gobiernos de América Latina no resolvieron correctamente. Y lo tiene que resolver desde el punto de vista moral y ético, en defensa de los intereses estratégicos del pueblo mexicano. Y creo que hoy Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, es la figura que tenemos que seguir más de cerca en América Latina, porque es el mejor político que tiene América. Toda América, el mejor político que tiene hoy se llama Andrés Manuel López Obrador. Bueno, la seguimos mañana. Muchas gracias a todos. Vamos acá en el programa La Brújula por Radio La Luna y por Radio Fénix de Corrientes. Nos estamos encontrando mañana. Ha sido un programa con un contenido extraordinario. Yo me voy totalmente satisfecho de estos reportajes que hemos hecho, porque el que los ha podido seguir, estoy seguro que ha salido absolutamente enriquecido. Nosotros hemos rehuido a la superficialidad de los temas para meternos en las profundidades, para bucear los temas de la realidad y comprenderlos con mayor profundidad para poder, en todo caso, en el futuro, resolver los graves problemas que aquejan al pueblo. Y entre todos lo vamos a lograr. Bueno, Daniel, hasta mañana. Hasta mañana. Beto, hasta mañana, a las 12 por AM 1140 Radio La Luna.